Solo cielos y la tierra. Querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas, le damos inicio al estudio de la Carta de Santiago, empezando por el capítulo 1. Este capítulo es muy importante porque empieza planteándonos la meta o el desafío de crecimiento y explicándonos cómo se da ese proceso de crecimiento. El versículo es muy conocido, el versículo 2 dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eh, El versículo 3 especifica, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿no? Entonces, acá lo que está especificando es que el método de Dios es a través de aquellas pruebas o aquellas circunstancias que ponen en prueba nuestra fe. Esta fe produce paciencia y la paciencia es la que tiene que tener su obra completa para que lleguemos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, hay mucho que profundizar en este versículo, porque no solamente es una palabra de aliento cuando nos encontramos en dificultades, sino una explicación de un proceso que debemos seguir, para lo cual tenemos que abrazar, anhelar, querer alcanzar este objetivo de ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Claro está que ese perfecto y cabal se define desde la perspectiva de la integridad que Dios quiere para nosotros y no desde las perspectivas humanas que son las que siempre tratamos de aplicar a nuestra vida. Luego, entre el versículo 5 y el versículo 7, nos plantea la condición o el elemento que necesitamos para que este proceso siga adelante, este proceso hasta llegar a ser perfectos y cabales. El elemento que señala el versículo 5 es la sabiduría, ¿no? Necesitamos de esa sabiduría para comprender la prueba que estamos pasando, para entender qué es lo que Dios está buscando moldear en nosotros a través de esa prueba, para saber cuál es el siguiente estadio en nuestro desarrollo, en fin, la sabiduría. Pero para que podamos tener sabiduría, que según ese mismo versículo 5 Dios nos la da abundantemente y sin reproche, ¿no? Es importante tener clara la condición interna. Es decir, por un lado, resalta la importancia de la sabiduría. En segundo lugar, nos dice que Dios quiere darla abundantemente y sin reproche. Pero dice que hay que pedir con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Otras versiones nos hablan de la fidelidad a Dios. O sea, quien sirve a dos dioses es como esa onda del mar, ¿no? Que va yendo hacia un lado y luego hacia otro. Y demanda que nosotros tengamos la fe puesta solamente en Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, entonces, esa inconstancia se contrasta con la idea de la paciencia que necesita para que el Señor haga la obra en nosotros. En tercer lugar, y a partir de 25, del versículo 9, hay que tener en cuenta eh, esta condición humana que se deriva de la autoimagen o la autoestima o el autoconcepto que queramos, como queramos llamarlo desde el punto de vista psicológico. El Señor está haciendo una obra que es, desde su perspectiva es perfecta y es cabal. Sin embargo, nosotros nos hemos formado una imagen de nosotros que tiene dos alternativas: o nos consideramos humildes de menor condición o nos consideramos ricos, ¿no? Con las capacidades y los recursos suficientes. Somos en muchos casos ambivalentes. Por momentos nos sentimos capaces, ¿no? Ricos, y por otros momentos nos sentimos incapaces, humildes, pobres. El Señor nos está diciendo que frente a esas situaciones en las cuales nos sentimos humildes o pobres, lo que Él va a hacer es exaltarnos, es decir, levantarnos para que realmente tengamos esa imagen correcta de nosotros que proviene de la palabra de Dios. Y por otro lado, cada vez que nos sentimos ricos, autosuficientes, etcétera, lo que el Señor va a hacer es humillarnos, ¿no? Para que también volvamos a la correcta situación, que es
que el objetivo es alcanzar a ser conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Otro aspecto importantísimo a tener en cuenta, y sobre todo para distinguir lo que es la lucha espiritual, es la palabra tentación que se menciona en el versículo 12, ¿no? Porque dice que en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Entonces hay que distinguir frente a una prueba, eh, el Señor lo que busca es fortalecernos en la fe, pero el enemigo busca que esa prueba, a través de la tentación, represente para nosotros un desvío, un apartarse de la fe. ¿Ok? Entonces estamos en una dificultad y siempre vamos a tener la tentación de buscar alguna solución fácil, rápida, inmediata, que es una solución que está poniendo el enemigo para que no obedezcamos a Dios, para que no tengamos una respuesta de fe, sino una respuesta humana, interesada, facilista, una respuesta que nos permite seguir manteniendo esa forma de vida incorrecta. Bien, entonces hay que distinguir muy bien frente a una prueba, y si seguimos nosotros la guía y la sabiduría de Dios, vamos a tener una fe fortalecida. Pero si frente a esa prueba aceptamos la tentación, es decir, el camino que el enemigo pone como una aparente solución, entonces vamos a caer en el pecado. Y dice, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Luego habría que mencionar en el versículo 16 una advertencia. Dice, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él hizo, por la palabra de verdad, hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, nos dice que estemos atentos, no cometamos un error, porque es muy importante nosotros entender la prueba de la fe, porque en realidad toda buena dádiva, toda solución, todo recurso que necesitamos para superar esas pruebas, todo don que necesitamos desciende de lo alto. Entonces siempre busquemos los recursos y las soluciones que vienen de lo alto, que vienen de Dios, y no caigamos en la tentación de buscar otras alternativas. Recuerden la tentación de Cristo, ¿no? Que justamente nos muestra eso, ¿no? Que el enemigo Satanás le está planteando alternativas, pero que son distintas a las del propósito de Dios. Luego hay otra recomendación muy importante, a partir del versículo 19, que tiene que ver con la palabra. Eh, Dice que seamos tardos para oír, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Pues acá hay otra advertencia que digamos que tenemos que tener presente para que podamos seguir esa recta de la paciencia que nos lleva a ser perfectos y cabales, ¿no? Y es que cuidemos el aspecto emocional de nuestras vidas que nos hace reaccionar muy rápidamente, hablando y diciendo cosas que no corresponden o dejándonos dominar por la ira. En tales situaciones no obra la justicia de Dios. Y la prueba de fe es que precisamente actuemos conforme a la justicia de Dios. Dice finalmente el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, es muy importante reparar en esta frase palabra implantada, ¿no? Una palabra que según el significado eh, bíblico se refiere a una palabra que está insertada, que está colocada por el Señor en nuestros corazones. Eh, Eso hace referencia a otro pasaje que hemos visto en Hebreos, cuando nos habla del pacto que hace el Señor y dice, escribiré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. Entonces, Dios lo que hace es implantar, sembrar la palabra en nuestros corazones
para que desde allí entonces surja una, una nueva forma de vida, un actuar conforme a la justicia de Dios. Importante resaltar el rol que juega la palabra. Y dice más, ¿no? Ser hacedores y no solamente oidores, ¿no? Porque si somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Y acá es importantísimo prestarle atención a lo que nos dice el versículo 23, y justamente tiene que ver con el primer versículo que citábamos respecto a la transformación que el Señor opera en nosotros a través de las pruebas. Porque dice que el que alguno que es oidor pero no hacedor, dice, es semejante al que considera en un espejo su rostro natural. O sea, cuando uno va a la palabra de Dios, lo que uno tiene que buscar, encontrar en ella, es aquella imagen que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Pero si yo estoy siempre mirando mi rostro natural, si yo voy siempre aferrándome a esa autoimagen que he desarrollado, entonces me estoy solamente considerando a sí mismo, como dice el versículo 24, y luego me olvido de lo que aquella palabra que leía me impactó en mi corazón. Dice, por el contrario, en el versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley. Repito, fíjense cómo está escrito. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. No, ese en nos está diciendo que miremos en la profundidad de la palabra de Dios, aquella ley perfecta, aquella ley de la libertad, ¿no? Es, en primer lugar, es mirar. Pero en segundo lugar dice, y persevera en ella. ¿Ok? Entonces nos dice primero mirar atentamente en la profundidad de la palabra, no la leamos por encima, sino que busquemos la profundidad porque ella nos va a hacer saber qué es la vida eterna y ella nos va a hacer conocer quiénes somos nosotros en Cristo. Y el que persevera, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y nosotros habíamos explicado que el Espíritu y la palabra producen la fe. Y la fe nos permite entender la voluntad de Dios y nos capacita para obedecer esa voluntad de Dios de modo tal que genera la bendición y el resultado que está contenida en la palabra de Dios. Finalmente dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, lo último que nos está recomendando es que tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Hay otro versículo de Pedro, dice que si nosotros creemos en el corazón y hablamos con nuestra boca, entonces se va a cumplir aquello que hemos creído. Entonces, es muy importante en este proceso también cuidar el lenguaje de lo que hablamos. Eh, y evidentemente no solamente hablar, sino mostrar mediante obras, como dice acá en el versículo 27, visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo, nos pone como ejemplos de lo que conforma una conducta correcta. Bien, familia, entonces tenemos este capítulo muy importante porque nos ayuda a entender lo que significan las pruebas de nuestra fe y hacia dónde nos conduce esas pruebas. Comprenderla mediante la sabiduría y tener esa expectativa de que el Señor nos está perfeccionando en su imagen y semejanza, debe ser el motor de la vida de todo creyente. Que Dios los bendiga abundantemente.